Te doy la bienvenida al episodio número 5 de Nutriendo mi Emprendimiento. La entrevistada de hoy es Marina Navas, es española, graduada en bioquímica y doctora en farmacia. Actualmente se encuentra en el Reino Unido haciendo su investigación postdoctoral. Además tiene otra faceta que es comunicación de la ciencia en redes sociales. Lo hace de una manera atractiva y amigable, dirigida a un gran público. En pocas palabras, hace ciencia en la academia y al mismo tiempo la comunica para afuera. Espero que disfrutes del episodio y vamos directamente para allá. Bienvenidos al quinto episodio de Nutriendo mi Emprendimiento. Hoy tenemos una invitada especial que me gustaría que ella se presente y está en comunicación en directo desde el Reino Unido. La saludamos. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Facundo, muchas gracias, lo primero de todo, por invitarme a este podcast. Yo soy graduada en bioquímica, me gradué por la Universidad Complutense de Madrid y también soy doctora en farmacia, hice el doctorado en el Trinity College en Dublín y ahora me dedico a la investigación postdoctoral en el Reino Unido, como has dicho. Y también, por otro lado, me dedico un poco a la comunicación científica en redes desde el 2020. Sí, yo te sigo hace un tiempo, incluso ya mismo empiezo a recomendar que te sigan y te lean. Ella está como Química Sin Filtros en Instagram, ella es Marina Navas y es una excelente divulgadora científica y es por eso que tenía muchas ganas de conversar con vos, porque me gusta mucho cómo aterrizás conceptos científicos muchas veces complejos, haciéndolos accesibles, pero sin renunciar a una rigurosidad científica. Entonces, no es fácil conectar estos dos mundos y hacer algo que puede ser interesante, pero es bastante complejo, y bajarlo para que pueda ser accesible para el público general y al mismo tiempo sin perder los matices, la complejidad. Así que bueno, te damos la bienvenida a este podcast. Tengo muchas preguntas para hacerte. Espero que no te sientas abrumada. No. Me decís y cortamos. En fin, ¿estamos listos? Sí. Bueno, me encantaría primero que cuentes un poco tu experiencia ahora en el Reino Unido, qué estás haciendo, y porque también pienso en colegas que pueden ser nutricionistas o no, que decidan iniciar un camino de vida académica, iniciar, digamos, alguna formación de maestría, doctorado. ¿Y cómo es entonces la vida académica en el Reino Unido? Bueno, como tú sabes, es un poco sacrificada la vida del investigador, le tienes que dedicar muchas horas, tienes que estar preparado para eso, o sea, se supone que ahora tengo un trabajo que es de 9 a 5, pero pocas veces es de 9 a 5, porque si tienes que hacer unos experimentos, al final te tienes que dar más, te tienes que quedar más tiempo, si te salen mal, los tienes que repetir y cosas así. Entonces, sí, es dura, pero tiene su recompensa, tiene momentos muy chulos. La vida de academia, por ejemplo, conocer a otras personas que también están investigando, presentar tus resultados a otras personas, tener discusiones científicas, aprender muchísimo de tus supervisores, eso para mí es una cosa muy importante, y de tus compañeros. O sea que esa sería la parte buena de la vida académica. Esa parte que mencionas también me parece muy importante y se habla poco, que es tener la posibilidad de tener a un experto, que puede ser supervisor, el director de la tesis o el director de laboratorio, accesible. Quiere decir que uno pueda preguntar de manera directa cuestiones en las cuales se juegan, los avances científicos en el área en la que sea que nosotros nos estamos desempeñando. Y me parece interesante esa mirada porque pocas veces se habla de eso. Totalmente. Y creo que si una persona está pensando hacer el doctorado o algo así, una de las cosas más importantes que yo diría es fijarse en quién va a ser su supervisor de tesis, y si tiene otros estudiantes, pues hablar con ellos, preguntarles, porque la relación con esa persona va a ser muy importante, porque va a ser tu supervisor durante muchos años. Entonces, a lo mejor sabiendo cómo es, porque cada supervisor es distinto. Hay algunos que están más involucrados
y otros que te quieren ver una vez cada 4 meses. Exacto. Tú haz tu trabajo y ya hablaremos. Entonces depende también de lo que tú quieras, porque a lo mejor tú quieres ser muy independiente o tú quieres que te estén un poco más revisando todo porque no tienes esa confianza. Entonces creo que eso es clave. Bueno, empezamos fuerte la entrevista, me gusta, estás tirando ahí unos consejos que valen oro. Para alguien que está pensando iniciar un doctorado, que vea con cuidado a quién va a elegir, porque probablemente en esos próximos años es más importante la relación con el director de supervisión que con su propia pareja, digamos. Sí, 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 sí. Lo vas a ver más seguro. Y tiene más posibilidades de hacerte sufrir que... No hay. Sí, 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 sí. Y después también mencionaste otra cosa que no quería dejar pasar, que es cómo la relación con la tolerancia al fracaso, ¿no? Cuando uno inicia un proceso de doctorado donde uno tiene pautado una serie de actividades, pero Ujú, no es que no necesariamente van a salir bien. Muy probablemente ujú, salgan mal en muchas ocasiones. O sea, estudios que queremos hacer y cometemos algún error o alguna falla, o en el diseño, o ujú, en la práctica, o se contamina, qué sé yo, las muestras, no sé, y es ujú. hacerlo de nuevo, hacer, o sea, que no salgan las cosas en realidad. Entonces, ¿cómo se gestiona esa tolerancia al fracaso? Bueno, yo tengo además un caso en primera persona porque hice un montón de experimentos, meses de trabajo, y luego me di cuenta que había una cosita que estaba mal y era una cosita enana de un despiste, pero que era en la base y afectaba todo. Entonces tuve que repetir millones de experimentos y bueno, esto a quien no le ha pasado al final, por una manera u otra. Claro, Algo así nos pasa a todos. sí, Entonces yo diría que... no, no, adelante. no, seguí, por favor. Una cosa que yo creo que sí es posible, siempre es bueno pedir ayuda, aunque no, a lo mejor no puedes ir a un psicólogo, pero con un amigo, con tus familiares, siempre como que no te sientas solo, porque ahí yo creo que el problema se hace mayor. O sea, tener un buen círculo social creo que te va a ayudar a que dices, bueno, pues esto me ha salido mal, ahora mismo el doctorado es mi vida, pero hay otras cosas. O sea, aquí no se acaba el mundo. Está muy Y bien, sacar fuerzas de donde no las hay para volver a repetirlo y decir, es una fase, claro. saldremos. Muy interesante eso, porque también, bueno, acá se usa bastante ir a psicólogo, digamos, acá en Argentina. De hecho, Ujú, creo que es el país con más psicólogos per cápita del mundo. Pero bueno, es interesante esto porque es decir, bueno, no solamente al hacer un doctorado se pone en juego ciertas habilidades que pueden ir desde lo académico, desde el conocimiento, sino también nada, cómo se maneja uno con la frustración, no quiero decir el fracaso, porque es un proceso largo y en todo proceso largo va a haber altibajos, ¿no es ujú, cierto? Picos de cosas que ujú, salen buenísimas y uno hace una presentación y hasta es posible que obtenga algún reconocimiento, como también situaciones que uno se siente solo, sintiéndose que es el peor del mundo y el ujú, síndrome del impostor acechando acá atrás diciendo que esto no es para uno. ujú. Sí, pero va, pues que pedir ayuda y también lo de los psicólogos es súper importante. Yo Y lo considero así. Ujú. totalmente de acuerdo y me parece que vayan tomando nota los que estén escuchando el podcast, que estén interesados en esto. Ujú. Ahora te pregunto, ¿cómo accediste a la oportunidad esta de ir a estudiar a Reino Unido? En este caso vos, bueno, sos de Madrid, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sigue Sí. teniendo sus dificultades, imagino. Ujú. Pues fue porque en mi carrera podíamos hacer el último año de Erasmus y yo elegí ir a Irlanda, a Dublín. Y cuando estaba allí, estaba haciendo el trabajo de fin de grado en un laboratorio donde había otros españoles que habían ido a Dublín a hacer el Erasmus y se quedaron después para hacer el doctorado. Entonces, nos mandaron un correo a todos los estudiantes de cuarto con una oportunidad para hacer el doctorado allí en el departamento de farmacia. Y a mí me habían hablado también, estaban en primer y segundo año, me habían hablado también del doctorado que dije,
pues lo voy a intentar. Y me seleccionaron a mí y me quedé allí. Mira Pero, que- o sea, sí, mi proceso académico ha sido un poco como un mono de una liana a otra. Te digo, pues, Pero, pero cuando uno pregunta en las historias, digamos, de cada uno, suele ser así. O sea, tiene algo de azaroso, algo de lo inesperado, algo de la oportunidad que uno vio. En algunos casos puede haber sido más buscada, pero también está ese grado de decir, bueno, mandé un mail, me respondieron o me dieron lugar en este laboratorio porque justo la persona que hacía esto se fue, o no sé. Entonces, mm, me parece interesante porque, bueno, es todo, es buscar las oportunidades, pero también estar atento a cuando pasan por ahí cerca. exacto. Y, Contestar los correos. Y el networking es muy importante, porque en el trabajo que estoy ahora, mi supervisora es, o sea, la conocí en el doctorado a través de contactos, entonces ella tenía un puesto libre y al final sucedió. Pero sí. lo del networking a mí me parece fundamental. Yo vengo publicando bastante sobre eso porque es como que se habla poco. Yo mismo, cuando iba a los congresos bueno, en Ujú, mi caso, de nutrición, pensaba que la gracia del congreso era ir a escuchar la charla, que no está mal, pero me perdía todo lo demás. O sea, no, no me relacionaba con nadie. Y ahora veo cómo encima que tenemos esta oportunidad con Internet, que ujú. lo más importante son las relaciones humanas, porque en definitiva, cuando uno aplica para un trabajo, cuando aplica para un puesto, eh, estar presente en la mente de distintas personas y que puedan ver que el perfil de uno se adecua para eso, me parece que no tiene precio y vale más que 100.000 currículum juntos. Ujú, estoy de acuerdo. Bueno, de hecho, nosotros nos conocimos vía internet, o sea, no nos Sí. conocemos personalmente y fue así, una cosa Ujú. de una conexión, llamémosle networking virtual o online, si es que Sí, sí. Ahora se hace mucho así virtual. tal cual. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en hacer un posgrado, un doctorado, por ejemplo? Mm, vale. Tengo muchas ideas. Bueno, le demos varios consejos, mejor todavía. Vale. La primera, la de la importancia del supervisor. Segundo, que te guste mucho el tema. Idealmente, que te guste muchísimo porque vas a dedicar muchísimo tiempo a ello y es que hasta lo que más te gusta, por momentos te va a dejar de gustar. Esto de que lo mucho cansa. Entonces, sí que te guste bastante el tema. eh, Tener en cuenta que para mí el doctorado tiene como muchos aspectos, o sea, es hacer experimentos, es leer lo que han hecho otros, escribir, presentar, hacer networking y ni todo se te puede dar bien ni todo te puede gustar. O sea, como en cualquier trabajo, no va a haber momentos que cosas que te gusten más y otras que menos y saber eso desde el principio. También saber que vas a aprender mucho y que no tienes que entrar ya eh, sabiéndolo todo, como que Claro. quieres que te des esas ganas de aprender. Bien, bien. Eso me gustó también porque, nada, cuando voy a mi propia experiencia, cuando empecé el doctorado, me daba como entre comillas, miedo que se den cuenta que yo sentía que no sabía nada. Ujú. Cuando ahora veo, digo, y es que no sabía nada, ¿cuál era el problema? Sí, estamos acá como para aprender. Exacto. Pues imagínate yo que no tenía ni idea de farmacia. O sea, yo hice bioquímica y luego entré el doctorado este en farmacia, nunca había hecho ninguna de las técnicas, no tenía ni idea de formulación, pero, o sea, no con estas palabras, pero se lo dije a la supervisora. Me dije, vengo de aquí. Y dijo, no pasa nada, puedes aprender todas estas técnicas, o sea, para eso vienes. Y No, ahí no tienes que relacionamos con la importancia de la supervisora, que en vez Ujú, de rechazarte o de cuestionarte, dijo, ningún problema, vení, lo aprendés y ujú, listo. Este, y sí te entienden porque me pasó un poco lo mismo. Yo venía de una carrera como nutrición y hacer el doctorado en alimentos, que ujú, para algunas personas puede ser parecido, pero en realidad son dos mundos distintos. O sea, entonces, muchas técnicas, muchas cosas epa, y la experiencia de laboratorio, yo no tenía esas horas de laboratorio que tal vez a vos sí te dio la bioquímica, ujú. pero sí es cierto que nada, forman parte de ese acervo con el que cada uno llega.
Ujú. Sí. Y otra cosa muy importante es que mantengas tu vida, tus aficiones, tus amigos, tiempo para ti, porque cuando haces el doctorado puedes perder un poco eso de vista y dedicarte 24/7 al doctorado únicamente. Y eso es malísimo. Perfecto, me parece genial esos consejos. Porque Espero. además, no solamente me parece importante lo que decís, sino que son las cosas que después veo que no se llevan a cabo, ¿no? Esa gente que se ve como superada por el doctorado, dedica toda su vida al doctorado, le pone todo, Ujú. bueno, pero la vida sigue. O sea, hay familia, hay amigos, hay hobbies, hay cosas que hacen que Ujú. también uno en definitiva después sea un mejor investigador o lo que fuera, pues, no sé. Ujú. Eh, Totalmente. Sería, digamos, como si no sacrificar demasiadas cosas. O sea, sí se Ujú. sacrifican muchas cosas, pero bueno, no entreguemos todo. Eso, porque si luego va mal y Ah, es lo único que tienes. ahí la frustración ya directamente te liquida. Ujú. Sí. Ahora bien, relacionando con el tema de la comunicación a la ciencia, a mí me gusta tu faceta de comunicadora y mi pregunta es, ¿cómo, cómo encarás un proceso de comunicación de la ciencia y haces, digamos, nada, lo transformás a temas que pueden estar siendo conversados en la esfera pública, Ujú. pero en algún punto maltratado? Yo veo que vos haces por ahí comunicaciones con infografías, o a veces con texto, pero buscando un ángulo que lo hace claro, ameno y accesible. ¿Qué cosas tenés en Ujú. cuenta para hacer interesante la comunicación científica? Mm, Supongo que pienso cómo me gustaría verlo a mí, si me lo estuvieran explicando en un ámbito del que no tengo ni idea, cómo lo entendería mejor. Y luego creo que esto igual suena un poco mal, pero una parte es cómo me sale a mí explicarlo. No lo puedo explicar de otra manera. Y eso creo que ya lo tenía y tengo esa suerte. Y sí, y es fundamental esto que decís vos, que es salir de la cabeza de uno para entrar en la de los demás, porque creo que el principal Ujú. error que cometemos los que estamos muy metidos en un tema es tener ese sesgo de creer que todos saben más o menos lo mismo y Ujú. empezar a hablar con unas palabras, con unos conceptos que por ahí. Entonces es interesante eso, Ujú. decir, bueno, a ver, ¿cómo me gustaría a mí que si acá me explique algo de física cuántica, por ponerle ejemplo? Eso no creo que lo entienda nadie. No, perdón. Pero Este, está muy bien. Y hablemos un poquito de los conflictos de interés, que yo veo que a ujú. veces en ciertas publicaciones veo que hay una marcada tendencia hacia algo y no se mencionan los conflictos de interés que más o menos todos tenemos, porque, o sea, digo, todos trabajamos en algún lugar, tenemos nuestras creencias, qué sé Mm. yo. Entonces digo, no podemos ser una inteligencia artificial que no tiene sesgos, que no tiene intereses, que no tiene esto, pero también es interesante, o por lo menos me parece a mí, poner sobre la mesa, y quería saber tu punto de Ujú. vista sobre eso, sobre los conflictos de interés y sobre la declaración de los mismos. Creo que se ha avanzado mucho en publicaciones científicas porque ahora te exigen declarar en un artículo si tienes conflictos de interés o no y cada vez se hace más. Pero creo que, por ejemplo, en redes sociales no hay nada de eso. O sea, nadie te pide que lo declares y tiene que salir de ti. Entonces depende de tu ética y de tu moral si tú quieres decir, pues vendo este suplemento y te voy a contar lo bueno que es o algo así. Eso Bien. tiene que ser una decisión personal y creo que muchas veces no se dice. A mí particularmente, una persona, un profesional, un investigador que comunique y que declare sus conflictos de interés, me, a ver, me hace que confíe más en esa persona, ¿no? O sea, porque digo, bueno, me, Ujú. me parece como una cuestión ética importante decir, bueno, voy a empezar una conferencia, declaro que estoy trabajando para acá, para acá, para acá, empiezo la conferencia, ya está. Después, lógicamente, si uno confía en ese Ujú. criterio, entenderá por qué ese profesional se pronuncia de tal o cual manera.
pero, pero sí nada, coincido en que me parece interesante mostrarlo y además, si bien en redes hay cosas que no se exigen, de hecho ni siquiera te exigen una titulación como para que uno pueda hablar de algo, me parece que una manera de diferenciarse del influencer es con este tipo de acciones, ¿no? Desde luego, totalmente. Me quiero meter de cabeza con la interpretación de los estudios científicos. De este lado del charco muchas veces aparecen noticias, del otro también a veces veo, que empiezan del siguiente modo. Un grupo de científicos de la universidad de bla, 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 y cada tanto aparece esto de que la cerveza es mejor para hidratarse que el agua, o estupideces de este. Pero se cuelgan de un solo artículo que una vez, sin verificar mucho más que eso. Entonces, ¿cómo podría, digamos, la gente en general que esté interesada, que pueden ser, este podcast está más bien orientado a profesionales de la salud, pero bueno, qué cosas tener en cuenta en la interpretación de un estudio científico? Creo que todos necesitamos formación en cómo interpretar los estudios porque no nos la dan. O sea, por lo menos a mí en el grado no nos explicaron qué importa para que un estudio sea bueno o malo, pero creo que sí que hay otras formaciones que puedes hacer tú por tu cuenta para saber cuál es la calidad de un estudio, pero, o sea, cosas básicas que veo que se hacen, por ejemplo, extrapolar resultados de estudios en células o en animales y decir que lo mismo va a pasar en humanos. Que, por ejemplo, con todo el tema de las cremas de sol y tal, de los ingredientes, que si son tóxicos o no son tóxicos, la mayoría de estudios que la gente que dice que estos ingredientes son tóxicos, los estudios que utilizan son estudios en los que a ratones se les alimentó con esos ingredientes, ni siquiera se les puso en la piel. O sea, no puedes coger eso y se les dio una dosis mucho más alta de la que nos ponemos. No puedes coger eso y decir, ¿estas sustancias son tóxicas en humanos? Claro. Por ejemplo. Y luego, o sea, meterte en la parte de la metodología y de los resultados, porque si te lees solo la conclusión normalmente, y esto lo leí el otro día, o si te lees el abstract se suele exagerar todo un poco. Sí. O sea, es casi como un titular, pero no tanto. Pero luego te metes en la metodología y a veces, o sea, hay números un poco extraños por ahí, la estadística, que eso ya es otro tema, porque como apenas tenemos formación en estadística, los científicos, a no ser que seas estadístico, sí, por ahí te pueden engañar, por así decirlo. O sea, hay mil maneras de analizar los datos y como no sabemos interpretarlos, o sea, esto que te dicen reducción del riesgo de un 25%, pero si no sabes cuál era el riesgo inicial, o sea, un 25%... Sí, es relativo, absoluto, claro, porque uno dice, bueno, ¿de 25 de qué? Exacto. Y todo eso creo que es importante. Tal cual. Sí, y creo que en los estudios científicos, incluso, digamos, en estudios científicos publicados en revistas prestigiosas y todo, es verdad lo que vos decís, se tiende como a exagerar un poco para darle más relevancia a esa investigación de uno. Por ahí es una tendencia débil, pero bueno, quieren mostrarse más, quieren concluir cosas que por ahí no les da el tipo de estudio, qué sé yo. Bueno, nada, en esto mismo de cómo está planteado el sistema de publicaciones, que era otra pregunta que te iba a hacer. Porque cuando yo empecé a enterarme cómo era, que uno si quiere publicar en una revista, primero que para hacer una carrera académica uno tiene que estar constantemente publicando y tiene una exigencia de número de publicaciones. Pero después el hecho de que para poder publicar un artículo uno tiene que pagar, el grupo tiene que pagar, pero si después quiere leer otro artículo de otros colegas, tienen que pagar para poder leer. O sea, toda una serie de cosas y al mismo tiempo el científico, cuando le piden que revise, no cobra nada. O sea, está todo, me parece, armado en función a las editoriales. No voy a venir yo a destapar el negocio de las editoriales científicas, pero bueno, sí a acercarle un poco por ahí a la gente que cree que uno por publicar le están pagando. No, es justo al revés. Exacto, o por revisar, pero no. Esto hay que hablarlo, sí.
Sí. Y en tu caso, bueno, nada, no te queda otra, ¿no es cierto?, que estar, digamos, publicando, revisando. Ujú. Sí, exacto. O sea, lo de tener que publicar siempre, y creo que por eso también se publican algunos estudios eh, de calidad más baja, porque, o sea, cuanto más publiques, mejor para tu carrera académica. No, no está hecho el sistema como para valorar si tus publicaciones son muy buenas o muy malas. Eso Claro. parece que da igual. Y después también veía la vez pasada, bueno, el número exacto no lo tengo, pero habían visto como una especie de ranking de gente que publicaba más, y al final daba que los que más publicaban habían publicado, no sé, por decirte, 300 papers al año, cosa que es absurda. Ujú. Es decir, nadie puede publicar un paper por día. Entonces, bueno, era una serie de cosas así que también, digo, como por ahí el sistema, no digo que obliga, pero empuja bastante a este tipo de prácticas. Ujú. Totalmente. Y además lo de las personas que publican 300 papers al año, me lo leí en un libro que se llama Bad Pharma, de Ben Goldacre. No sé cómo decir el apellido. Después, si querés, lo podemos poner en las notas del episodio, por si a Vale, veces te interesa. Las cosas también que vos tires interesante o alguna recomendación de libro, yo después las pongo en las notas del episodio. vale. Pues en este libro te habla un poco de los problemas de la industria farmacéutica, que también, o sea, es como un poco arma de doble filo, porque esto igual lo puede coger uno de estos que dice, oh, conspiración, las farmacias nos están Claro, matando, y dice, mira todo lo que están haciendo mal. Pero no, o sea, el objetivo del libro es decir, obviamente la industria farmacéutica tiene problemas, no es maravillosa y se han hecho muchas cosas mal, y eso, vamos, un científico que no reconozca eso y que diga, no, no, la industria farmacéutica es perfecta. No, pero te cuenta cuáles son los fallos y qué se puede hacer mejor. Y una de las cosas que decía es que hay algunos académicos como que, digamos, que venden su nombre para que lo pongan en un paper como si lo hubieran escrito ellos, pero sin haberlo escrito, como si estuvieran, o sea, es como un win-win porque el académico está avalando ese estudio, es en plan de, mira, es un muy buen estudio porque está mi nombre y, y él gana que publicaciones. exacto. Y el equipo al mismo tiempo gana que lo publiquen, porque no es lo mismo ir por detrás de este científico más reconocido que Ujú, cuando uno recién arranca. Entonces, es interesante ujú, esto que vos planteás, porque bueno, al final se termina generando ese win-win en un sentido, ujú. digamos, que tal vez no es muy beneficioso para el resto de... No. Pero también me interesa esto porque, bueno, la idea de este tipo de conversaciones, de charlas que me gusta tener acá es, nada, ir entendiendo que todo tiene matices y complejidades. Entonces, esto que vos decís no es para tomar esta partecita y decir, ah, entonces toda la ciencia es... No, no. Es como Mm, la universidad. ¿Tiene cosas malas? Sí. ¿Tiene algunas cosas que son cuestionables? Sí. ¿Eso hace que sea malo todo y que el sistema no funcione? No. O sea, exacto. me parece que uno, para poder pensar un poco, tiene que sacar un poco la cabeza de esta dinámica de redes sociales, de Ujú. que todo lo buenísimo o lo peor, cuando en el medio, o sea, es como, nada, la farmacia, la nutrición, o sea, son cosas que son más complejas que decir esto es bueno o esto es malo. Ujú. Totalmente. Entonces, nada, bueno, y Ahora después se quiere también, simplificar todo mucho, pero no, no se debería simplificar tanto. y claro, y es que hay cosas que tienen un límite de simplificación. O sea, a mí me gusta mucho una Ujú, anécdota que contaba Ernesto Sábato, un escritor de acá de Argentina, que decía que una vez alguien se encontró con Einstein y le preguntó sobre la teoría de la relatividad, que quería que le explique. Entonces, él le explicó. Entonces, esta persona le dice, pero no le entiendo, ¿podrías hacerlo un poquito más fácil? Bueno, baja un poco el nivel, le explica de nuevo, seguía sin entenderla, se repite esta operación 2 o 3 veces más, hasta que esta persona le dice, ahí está, ya entendí. Sí, dice Einstein, pero esta ya no es la teoría de la relatividad. sí. Entonces creo que hay cosas que, bueno, nos requieren un esfuerzo el poder acceder
o entender. Entonces, bueno, me parece que vale la pena en muchos casos. Ujú. Relacionando con la pregunta anterior, y cuando se dan conclusiones apresuradas, cuando por ahí con algún tipo de estudio, como decías vos recién, in vitro o algo, se quiere concluir que esto entonces para humanos sería, por ahí no les da el tipo de estudio, no les da para hacer esas conclusiones, no sé qué. Ujú. Sí, es que a mí una cosa que me parece muy interesante es que los estudios llevan su tiempo y sobre todo si son en humanos y si son de efectos a largo plazo. Pero nosotros lo queremos saber todo ya mismo. O sea, ahora con el tema de los disruptores endocrinos y todo esto, que tampoco se sabe desde hace mucho. O sea, creo que es desde los años 70 o algo así que se conoce esto. Entonces eso necesita su tiempo para investigar, para ver qué sustancias lo son, cuáles no, si le afectan a todo el mundo, si es solo a una parte de la población, qué efectos a largo plazo tienen. Pero es como que queremos saber ya mismo cuáles son los más tóxicos, cuáles hay que eliminar y qué me va a pasar. Y Claro, a veces no se puede. Entonces, claro, también creo que por eso se genera un montón de desconfianza en la ciencia, porque a lo mejor ahora tú dices, bueno, pues no pasa nada, esto ahora es seguro, y luego dentro de 10 años salen unos datos que dicen, pues parece que no era seguro. Entonces ya la gente lo que dice, no nos podemos fiar. claro. Pero es el sistema científico, o sea, ¿cuál es la alternativa? Pero que además, bueno, nada, el método científico es algo muy de las mejores cosas que desarrollamos los seres humanos. Lo que pasa es que, bueno, no va a tener la inmediatez que muchas personas quieren, como si Ujú. fuera de los 3 tips para no sé qué. No, Sí, y a lo mejor nunca se conoce la respuesta. O sea, claro, tampoco, que la ciencia no persigue saber la verdad sobre todo, porque eso va a claro, ser... inabarcable. Ujú, Y después, sesgos al comunicar hallazgos científicos. ujú. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? ¿Cómo, no sé si prevenirse de eso, pero qué cosas tener en cuenta? Pues hay 3 sesgos que me gustan, me parecen interesantes. El primero es el sesgo de confirmación, que es el de que es como que le prestas más atención o te fijas más en aquellos argumentos que están de acuerdo con lo que tú ya piensas y no le das importancia al contrario. Cherry Que picking. no. Sí, me encanta el cherry picking. Y luego está el sesgo de autoridad. Una persona ya por ser doctor tiene toda la verdad, lo sabe todo de todos los ámbitos, del suyo y del de los demás, y nunca se puede equivocar. Eso también, y no. Y el otro es el sesgo de supervivencia, que me gusta también porque este es el de como que algo, tú dices, X tratamiento, intervención, lo que sea, ha funcionado, pero solamente tienes el testimonio de las personas a las que les ha funcionado. A los que no les ha funcionado, pues Claro, no lo tienes. Entonces eso, claro, te sesga a pensar que sí que funciona. Por ejemplo, con todo lo de las pseudoterapias y todo esto, pues claro. ahí se ve mucho y, o sea, así no funciona. Tú lo que tienes que hacer es analizarlo objetivamente, coger a la gente, darle un tratamiento, darle otro tratamiento y al final mirar los números y ver qué ha pasado. Exacto, exacto. Porque sí, la experiencia personal no es evidencia científica de nada y que porque una persona se curó de vaya a saber qué enfermedad Mm. por tomar, vaya a saber qué tontera, no quiere decir que eso sea. Este, a mí me gusta en ese sentido, a mí no digo que haya que compartir esto, pero ser como contundente también cuando por ahí me pasa cerca o alguien viene al consultorio mío y me viene con algún tipo de mito, de cosas, o sea, nada, ser contundente porque me parece que si no, por ahí, insisto, a mí me parece, somos demasiado respetuosos con eso y yo creo que eso sí causa un daño porque hay personas que, eh, nada, por desesperación, por desconocimiento, terminan poniendo su vida en manos de gente que le hace una terapia, Ujú. pseudoterapia y nada, y el cáncer avanza o alguna enfermedad avanza y no te digo que con la Ujú. ciencia se resuelva todo, no es así, pero No. hay una evidencia, hay un trabajo mucho más serio y comprobado que, Ujú. que nada, ponerse en manos de cualquier delirante. Ujú. Y también creo que por eso es importante como
explicar las cosas más básicas. O sea, nosotros sabemos cómo funciona un ensayo clínico y cómo se prueban estos medicamentos, pero como que no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo sabe por qué sabemos que esto funciona y que esto no. O sea, cómo se ha estudiado, por qué sabemos que la radiación solar provoca cáncer. O sea, como no se entiende el proceso, yo creo, pues que eso da lugar a que las personas sean más susceptibles de creerse otras cosas. O sea, creo Claro, que eso deberíamos entender todos. La ciencia es básica. verdad. Sí, sí, es verdad. Siguiente pregunta. Ahí hay una cuestión sobre que por ahí se pone un poco de redes, pero me interesa a mí como excusa para conversar algo en relación a cuando se recomiendan suplementos sin la suficiente evidencia científica, ¿no? O sea, de repente yo me acuerdo cuando era estudiante y era un tipo de suplemento. Después, o sea, podemos ir desde la creatina hasta el magnesio, pasando por la carnitina, no sé, no me importa en sí el tipo de suplemento. Lo que quiero decir es, apenas se detecta, yo diría una beta económica, ¿no? Es decir, esta puede ser una oportunidad, se le da como mucho eso, pero no hay suficiente evidencia científica. Entonces, quería saber cómo pueden estar más alertas las personas y no caer o en ese tipo de prácticas o directamente en fake news, ¿no? Que tanto se difunden por redes sociales. Yo diría que una cosa importante es pedir para ese suplemento qué tipo de evidencia hay. O sea, porque para algunos suplementos hay mucha evidencia a nivel celular y molecular. Por ejemplo, como el colágeno puede activar a las células de la piel para que produzcan más colágeno. Y eso se ha estudiado a nivel celular. Pero luego te vas a los ensayos clínicos y bueno, para colágeno sí que hay algunos así mejores. Pero, o sea, el punto es que una evidencia molecular no tiene por qué trasladarse a que funcione cuando se lo toma un humano, porque hay un montón de cosas que tú le puedes hacer a las células. O sea, tú le puedes dar vitamina C a las células y matarlas, pero tú te tomas una naranja y no pasa nada. Entonces, como no hacer esa extrapolación de células o de animales a humanos. Y también si te están, o sea, porque hay muchas veces que te venden o promocionan un suplemento con evidencia, supuestamente. Si esa evidencia es, o sea, luego dentro de los estudios humanos hay como de dos tipos, los que son ensayos clínicos y los que son epidemiológicos. Si la evidencia que te están dando para ese suplemento es de estudios epidemiológicos, yo también lo cogería con pinzas, porque esos son los que miran a la gente. Entonces, esos, o sea, sin hacer ninguna intervención, mientras que en los ensayos clínicos la intervención está controlada. O sea, este grupo tomó el suplemento, este grupo no, y se intenta, o sea, se les aleatoriza para que las características en los dos grupos sean iguales, excepto por esa variable. Pero en un estudio de observación simplemente estás mirando a la gente y puedes controlar algunas variables de confusión, pero otras no. Entonces, de ahí sacar conclusiones de causa o, por ejemplo, de este suplemento previene no sé qué, es más complicado. O sea, nunca lo puedes decir con certeza. Parece que en las redes sociales todo va con mucha certeza. En Claro, plan de esto funciona, pero cuéntame cuáles son las limitaciones y demás. claro. En plan de ganar visibilidad tiene que ser súper contundente el titular. Exacto, no puedes poner matices ni nada. Y había visto eh, una publicación tuya acerca de fake news en TikTok. Sí. Que, a ver, a mí qué me pasó, digamos, en este caso como espectador. Todos suponemos que en redes sociales hay, nada, un cierto nivel de fake news, de grado de bulos, como dicen ahí en España. Ujú. Lo que me voló, digamos, la cabeza fue el porcentaje. Vos tirabas unos números concretos y decís, bueno, este porcentaje, en el cual yo digo, wow, o sea, es muchísimo. O sea, ya no es cuestión de un par de cuentas trasnochadas que comparten, nada, terraplanismo y otras cosas. Es Ujú. mucha, o sea, es mucho volumen, ¿no? O sea, digo, Sí. es difícil ahí. Entonces, eso quería que también que nos cuentes un poquito. Era el 40% o 42% de los Sí. vídeos que tenían información, ponían en el estudio cuestionable.
Claro. Y además era en muchísimas áreas. O sea, había desde el COVID hasta el cáncer, pasando por los hongos en los pies, los trastornos de hiperactividad y tal, en todas las áreas. Y además en el artículo te decía que normalmente los vídeos que venían de profesionales de la salud solían ser más fiables, pero tampoco todos. Y entonces eso ya te hace ahí un batiburrillo que si no tienes ni idea es como, ¿de quién me fío? Pues en vez de TikTok, de los organismos oficiales, tipo pues la OMS o cualquier organismo, asociaciones médicas, que ahora la gente que es así conspiranoica también se mete con las asociaciones médicas y bueno, lo hacen todo mal. Pues ese tipo de fuentes creo que serían más fiables que... Claro, totalmente. Y ahí, relacionando temas con redes sociales, quería que me cuentes tu experiencia comunicando ciencia en redes sociales, cómo gestionás, cómo pensás el contenido, cómo elegís qué cosas querés comunicar. Pues para elegir el contenido normalmente hablo con mi familia o con mis amigos en una comida familiar y salen 800.000 temas sobre comida, farmacia, no sé qué, y me los voy apuntando todos. Porque es que, o sea, son temas que salen en cualquier familia. Que explotan en el ambiente. Sí, y luego algunos son preguntas que me manda la gente por Instagram Ah, y bien. son interesantes, sí. ¿Abriendo la cajita del buzón ese o simplemente te escriben porque saben que estás en esto? Sí, normalmente por mensaje, casi nunca pongo la cajita esta de preguntas porque me da como totalmente síndrome de impostora y de decir, me van a hacer aquí un montón de preguntas, no tengo ni idea, no voy a poder contestar ni una. Entonces nunca pongo la caja de preguntas, pero debería hacerlo para quitarme el miedo. Sí, sí. Y de última uno pone, no sé, ya está, se saca de encima un Sí, poco de peso. lo dices, pregúntaselo a esta otra persona que es experta en tu pregunta. Y también así rediriges. Y acerca de tu motivación, eh, o sí, de qué es lo que te lleva a estar en redes sociales, porque bueno, también vi que hay gente, en general, muchos de nosotros estamos como en redes para ganar cierta visibilidad y tal vez ofrecer algún servicio o algún producto. Pero bueno, en el caso tuyo estás como abocada a la vida académica, pero bueno, noto que tenés como una presencia activa en redes, pero al mismo tiempo como una comunicación científica. O sea, ¿es una cuestión más vocacional o qué es lo que te lleva, lo que te motiva a eso? Ujú. Mm, yo creo que sí, porque no me da ninguna remuneración económica hacerlo ni nada, ¿No pero me lo paso monetizás? muy bien. Bien, No, haciendo las infografías, disfruto un montón informándome sobre las preguntas que me hacen cuando no tengo ni idea. Y, o sea, con un tema como que lo visualizo en mi mente, cómo va a quedar la infografía y cómo lo voy a poner y como que ese proceso me gusta y por eso lo hago. Pero sí que es verdad que hubo como, no sé, unos meses, un año que perdí completamente la motivación porque estaba en pleno doctorado, no tenía tiempo, y, o sea, tenía ideas, pero no tenía ni energía para hacer las infografías. Entonces ha sido un poco fluctuante y tampoco, ahora que he empezado en este trabajo, tampoco se sabe si voy a claro, seguir teniendo la energía, pero claro, no hay que ser demasiado exigente con uno mismo y decir, tal oh, cual. si no publico esta semana, pues no pasa nada. Si no publico esta semana, Instagram me baja el alcance. Sí, no puede ser. Sí, sí, sí. Necesito subir algo de contenido. Sí, sí. Y ahora me voy a meter en algo que también lo veo mucho y bueno, tengo a la persona ideal para preguntarle esto. Se habla mucho de, supongamos, qué sé yo, repostería sin químicos o tal cosa sin químicos, ¿no? Ese sin químicos, que acá un químico es un profesional que ejerce la química. Bueno, en fin, pero Sí, eso nos lo decía siempre un profesor mío. En español, no, químico no es lo mismo que en inglés. claro. Sí. Bueno, así que contame un poco de la repostería sin químicos, porque
¿Cómo sería eso? Porque no me lo puedo imaginar. Yo tampoco. Pero es verdad que aparte de que no tiene mucho sentido ni lógica, es verdad que si hablamos de químicos como aditivos, pues sí, hay un melonazo enorme, pero básicamente lo más así relevante es que están regulados y se revisan periódicamente y algunos se retiran o se reducen las concentraciones que se pueden utilizar, tampoco se pueden utilizar en cualquier alimento que quieras, tiene que estar en una lista para poder Bien, utilizarlo. Y la cosa es que, claro, todo esto tiene el pequeño asterisco de con los datos que tenemos actualmente. O sea, las claro, agencias reguladoras tampoco son videntes. claro. Mm, A lo mejor luego salen datos que hacen que se regulen. Bueno, ya se hace. O sea, cuando salen nuevos datos hay cosas que se prohíben, se regulan más y todo esto es bueno, aunque parezca que sea malo. No, no, seguro. De hecho, hay una cosa que me parece interesante, que cuando lo leí también me pareció, me voló la cabeza, y es que Ujú, estamos como en la época en que, bueno, nada, evidentemente gracias a los avances científicos tenemos por lejos la mayor seguridad alimentaria. Cuando digo seguridad, estoy hablando, no hablo de los casos excepcionales de pobreza extrema y todo eso, sino digo cuando uno va al súper y compra cosas son seguras. Seguras no es ujú, sinónimo igual de saludables, ¿no? O sea, digo, o sea, uno puede comprar unas galletas, son seguras, uno no se va ujú, a contaminar, pero bueno, no es ujú. saludable. Pero lo que te decía esto en broma al comienzo de repostería sin químicos, y por si alguien no la pescó, química es todo. O sea, digo, si no sería una cosa en espacio, Ujú. nada, Ni siquiera aire. vacío total, claro, ni siquiera aire. Pero cómo se van instalando ese tipo de discursos en redes, de decir repostería sin químico o repostería con pocos ingredientes, que Ujú, solo 3 ingredientes, como si eso fuese también sinónimo de saludable, decir, bueno, a lo mejor tiene azúcar, harina, no sé qué, bueno, por más poco ingrediente que sean, no están buenos. También ujú. esto de... eh, uy, se me fue un poco la idea. Ah, de equiparar todo lo natural a lo saludable y todo lo artificial, no sé, a lo nocivo, a lo peligroso, ¿no? Entonces, Ujú. también decir, bueno, a ver, no es así. De hecho, avanzar todo esto que se fue dando a lo largo de la historia de la humanidad fue que permitiendo que también que nosotros aumentemos esperanza de vida, calidad de vida, todo eso, porque bueno, en fin, Ujú. nos salvamos de muchas intoxicaciones en el medio. Totalmente, muy naturales las Sí, intoxicaciones alimentarias. Eh, es lo más natural, pero vamos, no creo que a nadie le claro, guste tal cual, tener tal una. cual. Así que bueno, eso también como para estar alerta, digo, eso no define lo que es un Ujú, seguro ni saludable, o sea, que sea natural, que sea artificial, o sea, no son los parámetros, eso me parece interesante cada tanto, evidentemente, volver a discutirlo, porque por ahí, no sé, se olvidan o nada, o llega gente nueva que no lo sabe, qué sé yo. ujú. Y em, primero de todo, que por ejemplo en Europa los aditivos se regulan con la letra E y un número. Y muchos de ellos son de origen natural. O sea, está el E300, que es la vitamina C, que es igual que en las naranjas, y hay uno que creo que es el E160D, que es el licopeno, que es una sustancia que está en el tomate. O sea, que para tu cuerpo da igual. Bueno, a ver, el tomate no tiene solamente el licopeno, Claro, tiene otras cosas que lo hacen también saludable, pero tu cuerpo no sabe si el licopeno viene de un aditivo o viene del tomate. Entonces, exacto, ¿por qué te da miedo el aditivo E160 y no el tomate? Pues, o claro, sea, creo que hay que informarse, o sea, saber exacto. que esto existe. Químicamente sería lo mismo, entiendo yo, del Ujú. tomate y del aditivo, ¿no es cierto? Ese Sí, compuesto, o la sea, me misma parece molécula. interesante también, claro. Sí me Ujú, parece interesante eso también ponerlo en palabras, porque si no también nos quedamos con esto de vemos algo raro, en este caso un E con un
número que nos puede sonar muy distante Ujú, y levantamos una barrera ahí que ujú. paradójicamente después está muy baja con otro tipo de noticias conspiracionistas. Es como, Sí. bueno, Es como, ¿alguna vez has visto esta imagen de, creo que son unas frutas o un plátano y eso, y te pone debajo una lista como de ingredientes con un montón de nombres químicos súper difíciles y súper complicados? Y son las moléculas que tiene el claro, plátano. claro, Como interesante, ¿no? el nombre químico no te dice nada sobre Claro, si es seguro o no, si es natural, si es artificial. Al final todo claro, puede tener nombre químico. tal cual, tal cual. Sí, eso no quería dejar de mencionarlo. Este, y ahora que nos metimos un poco con alimentos, ¿cuáles son los libros que vos recomendás para aprender sobre alimentos? Ujú. Vale, pues Libros, eh, autores. ujú, divulgadores también. Sí, sí. En España hay una divulgadora que es muy famosa, que es nutricionista y también es doctora en farmacia, que es Boticaria García, que tiene como más de medio millón de seguidores y La tiene ubico. muchos libros. Y sí, es súper, es como muy reconocible, muy buena, tiene muy buenas ideas y tiene varios libros sobre nutrición que están muy bien. Aitor Sánchez, el de Mi dieta cogea, que ahora Sí, lo también ubico. habla de del efecto de la dieta sobre el cambio climático y el planeta y todo eso, que está muy De hecho, él interesante. tiene, creo que su último, penúltimo libro es Tu dieta puede salvar el planeta, creo. Sí, ujú. No me lo he leído, pero lo tengo en la lista. Bien. Y luego de seguridad alimentaria conozco a Miguel Ángel Lureña y a Beatriz Robles, que ambos han escrito libros, salen en la tele. Eh, y luego del tema El de... de, no, sí, el de Miguel Ángel Lureña, que no te líen con la comida, ese me pareció extraordinario. sí, no, Sí, el último no lo leí, el de él, pero ese me parece extraordinario. es yo igual. Y luego del tema, o sea, hay dos divulgadoras en redes que hablan de tema de alimentación, o sea, son nutricionistas y hablan de el enfoque de que, o sea, fuera el peso. O sea, la nutrición saludable es para que tú te sientas bien, para que vivas bien durante muchos años, para que prevengas enfermedades y todo eso. Y lo del peso es una cuestión social que todos deberíamos eh, ir desterrando. Y son Lidia Folgar y Gabriela Uriarte, que me Ah, gustan mucho, que hablen de eso y que conciencien. sí, lo que pasa es que ahí hay una diferencia en España, dicen concientizar y nosotros decimos concientizar, pero Vale. acá lo diríamos, digamos, concientizar sobre. Ujú. Pues sí, Este, de buenísimo. acuerdo. ¿Y ellas en qué redes están? ¿Instagram? En Instagram sí. Y supongo que en Twitter también, pero como yo no estoy en Twitter, Sí, Twitter no es lo demasiado salvaje. No. Ya. Me gustó lo de demasiado, dando por entender que Instagram tiene su salvajismo, pero tolerable. Menos. Sí. Está muy bien. Este, y vos tenés, porque ahora también me gustaría nada, que saber dónde te pueden encontrar a vos. Entonces, vos estás en Instagram, Ujú. ¿sabes? ¿Dónde más estás? En Threads, sí. Y tengo la página web En la web. donde subo Química las sin filtros. infografías. Sí. Bueno, decinos bien entonces dónde te pueden encontrar. Vale, Así el que se sienta, digamos, convocado puede ir y buscarte y seguir tu contenido, que lo recomiendo muchísimo, muchísimo. gracias. Pues me podéis encontrar en Instagram en @químicasinfiltros y en Threads con el mismo nombre, @químicasinfiltros, y la página web es químicasinfiltros.com y ahí se puede buscar cualquier tema y te lleva a las infografías en Instagram. Bueno, las que tengo hechas. Hay temas de los que no he hablado porque se Todavía, podría hablar de todavía. tantas cosas todavía, sí. Sí. Tiempo al tiempo. Bueno, y antes de despedirte y de que demos cierre a la entrevista,
¿Hay alguna pregunta que yo me haya olvidado de preguntarte y que vos consideres que falta en esta entrevista para que le demos un cierre así? Creo que no, me he apuntado unas notas aquí para... Dale, 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 no dale, eso quiero quiero. olvidar Quiero que... nada, pero creo que hemos hablado de todo. Sí. Bien, perfecto. Para mí ha sido muy interesante poder conversar con vos y creo, así conectando con algo de que mencionamos en el medio, que esto del networking Ujú, sirve para muchísimas cosas. Primero para conectar con otra persona como algo fundamental, ¿no? O sea, después, lo que pueda surgir después es como otra historia. Pero el poder ujú, tener la oportunidad, el lugar de hablar con alguien, ¿no? Que de otro modo sería muy difícil o casi imposible. O sea, digo, nosotros nunca nos cruzamos ni siquiera en la misma ujú, ciudad. Y poder, ujú. para mí, tener la oportunidad de estar conversando, no sé, alrededor de una hora con vos sobre estos temas, me parece súper enriquecedor y te agradezco muchísimo que te hayas sumado a esta propuesta. Igualmente, muchas gracias por invitarme y es verdad que las redes sociales a veces te dan mm, muchos palos, muchos comentarios un poco dolorosos, pero también conoces a gente súper maja y haces mucho networking que de otra manera no podrías hacer, así que eso es lo bueno y sí. Y también me gustaría agregar que para hacer el networking es necesario un poco más, esforzarse un poquito más que poner un pulgarcito, un cosito, un cosito, un emoji en el comentario y animarse un poco Ujú, más al mensaje directo, a escribir a alguien si te interesa lo que hace, a ver de qué manera uno puede encontrar algún tipo de colaboración, vinculación o lo que ujú. fuera, ¿no? O sea, depende, Sí, ¿no? es verdad que yo, o sea, puedo dar la experiencia de que a mí me da muchísima, o me daba más antes, muchísima vergüenza comentar y decirle a alguien me encanta tu trabajo, preguntar mis dudas, lo que sea, pero ahora ya como que me lo he ido quitando y he hecho algunas infografías que he hecho colaboraciones, o sea, ha sido como que me daba un poco aquí de cosa en el estómago de decir voy a escribir a esta persona a ver si le interesa que hagamos una colaboración, pero al final no tienes nada que perder. O sea, si te dicen que no les interesa, pues tampoco te lo vas a tomar a lo personal. Pero, o sea, hay más que ganar que perder. Así que te da Totalmente, vergüenza. totalmente. Con eso me parece que ahí cerramos bien arriba y bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación y, y bueno, nada, seguimos en contacto Sí, y sí. espero verte pronto. Igualmente. Muchas gracias. Dale, éxitos con lo tuyo y bueno, que te vaya muy bien ahí en la experiencia. Muchas gracias. Igualmente. Chao, nos Chao. vemos. Muchas gracias por escuchar el episodio número 5 de Nutriendo mi Emprendimiento. Si nos escuchás por YouTube, dale suscribirte al canal o dale a seguir si es por Spotify. Básicamente esto es para que los algoritmos no te filtren todo el contenido. También tengo una newsletter dirigida a nutricionistas inconformistas. Ahí toco temas que tienen que ver con el mundo de la nutrición y el ejercicio de la profesión. Temas que son necesarios, incómodos, importantes. ¿Para qué? Para poder desarrollarse como profesional. Es muy sencillo. Vas a guzmanfacundo.com y te suscribís. Si te parece bien, te quedás, es gratis. Y si no, te das de baja y listo. Muchas gracias y que tengas un gran día.